Esto es Panorámica 504. Este es un pequeño motoblog. Estamos aproximadamente en la CA5. Esto es Panorámica 504. Apóyame suscribiéndote a mi canal y compartiendo este video. El día de hoy realizaremos lo que se conoce como Ruta de la Caña. Así la he denominado esta ruta que realizaremos el día de hoy. Nos encontramos en la CA5, dirigiéndonos en el sector, estamos en Villanueva Cortés. Es aquí donde vamos a empezar a desarrollar la Ruta de la Caña. Vamos en dirección sur, conduciéndonos por la CA5. Y pronto pues realizaremos un viraje hacia la mano derecha para ingresar a lo que he denominado la Ruta de la Caña. Acompáñame en esta hermosa aventura. Esta es la Ruta de la Caña. Todo lo que podemos observar aquí, de aquí aproximadamente sale la mayor parte de azúcar que se consume en Honduras. Toda esta zona que ustedes pueden observar aquí son plantaciones de caña de azúcar. A ambos lados, como ustedes pueden ver, es donde se encuentra estos cultivos de caña de azúcar, que en los meses de enero, febrero, marzo y parte de abril se realiza el proceso de la zafra en este lugar, donde primeramente pues se quema el cañal y después se procede a la corta y posteriormente al procesamiento, que en este sentido pues es la extracción a base de un procedimiento pues industrial de extracción de la caña de azúcar. Aquí hay muchas hectáreas cultivadas de caña de azúcar y Villanueva Cortés es una de las regiones de Honduras que produce la mayor cantidad de azúcar, se podría decir, que se consume en el país. Todo esto que podemos ver aquí es caña de azúcar a ambos extremos. Y vamos a continuar realizando este recorrido. Gracias por acompañarme en este recorrido, en esta panorámica que estamos realizando por la Ruta del Azúcar. Apóyame suscribiéndote a mi canal y compartiendo este video. Así me motivas a crear más contenido y que puedas de esta forma conocer algunos lugares que tal vez no son dados a conocer por muchas personas en nuestro país. Aquí vamos manejando por esta ruta que la he denominado la Ruta de la Caña. Esta carretera se encuentra en mediano estado, se podría decir, porque la misma compañía azucarera es la que le da el mantenimiento necesario para que se pueda sostener, se pueda en este sentido mantener en este estado, ya que en temporada de zafra, por esta calle donde sacan los camiones la caña y la transportan hacia el ingenio
que se encuentra cerca de Búfalo, cerca de aquí de Villanueva. Es un lugar donde hay bastante fuentes de empleo en la temporada de zafra acá, y puede considerar pues que es un cultivo de mucha importancia aquí en Honduras. Esto es la ruta de la caña, así lo he denominado en este motoblog que voy realizando este día. Una tarde bastante agradable, ya que cuando aquí es verano la calor es muy fuerte, calor, y el polvo pues es muy fuerte, y ahorita como estamos en diciembre, el clima está un poco fresco. Si me ayudas a apoyar el canal y poder hacerlo crecer, estaré visitando nuevamente esta ruta de la caña cuando esté en su pleno apogeo de zafra, su plena manifestación del producto principal, que es la caña de azúcar. Ya vamos a llegar a lo que por mucho tiempo se llamó, creo que, no sé si me acuerdo, no sé si estaré equivocado, pero cualquiera de ustedes en los comentarios me pueden corregir. Creo que aquí se llamaba el ingenio San José, si no me equivoco, y aquí era donde se extraía la caña de aquí del sector, y aquí mismo se procesaba. Pero actualmente pues ya se encuentra en desuso, porque todas las instalaciones se pasaron a otro lugar. Y actualmente solo se encuentra para suministros para la misma cañera. Toda esta zona que usted puede ver es caña de azúcar, hectáreas y hectáreas de caña de azúcar. A esto le he denominado la ruta del azúcar. Miren el paisaje, así es el paisaje acá cerca de las cañeras. Ahorita sí vamos a pasar un poco más cerca de lo que son estas cañeras. También por aquí está cerca el río Ulúa. Por aquí pasan todos los camiones que jalan arena. Por aquí pasan todos los camiones que jalan arena del río. Y también es bastante transitado por los camiones. Ahorita no nos hemos encontrado con ninguno, pero vamos a ir por todo este trayecto. Solo miren la altitud que tiene la caña acá, bastante alto, miren. Esta es la ruta de la caña.
cerca también de acá, en la montaña, se está construyendo lo que es una represa hidroeléctrica. También hay otro tramo bastante bonito para compartir con ustedes todo ese trayecto, pero creo que es prohibido ir a la zona de ahí, pasar por la ruta. Entonces solo vamos a mostrar el día de hoy la ruta que se llama la ruta que he denominado la ruta de la caña. Algo muy importante, si no lo conocían, la caña, su época de maduración tiene flor. Ustedes la pueden observar ahí. Tenemos acá pues un camión que viene cargado de arena. Esa arena viene del río Ulúa. Una compañía arenera que extrae arena del río y la sacan por esta carretera. Cuando ocurrieron cuando pasó la tormenta tropical ETA e Iota por este lugar, todo esto se inundó. Toda esta zona quedó totalmente inundada por el río Ulúa, ya que aquí es algo bajo y quedaron inundadas todas estas cañeras. Mayor parte de la caña se perdió. Esta es la ruta de la caña, señores, conduciéndonos por un sector de Villanueva Cortés, con mucha precaución, porque este es terreno bastante agreste, como ustedes pueden ver. Miren, se puede chollar uno. Vamos a hacer una maniobra y vamos a poder mostrarte una muy linda panorámica que hay aquí en esta ruta de la caña. Ya te la muestro, solo déjame pasar un poco por esta ruta de la caña. Me encuentro haciendo este recorrido para darte a conocer algunos lugares tal vez inhóspitos, poco conocidos, de nuestra querida Honduras. Aquí hay un área protegida también, que se conoce como el Parque Ecoturístico El Ocote. Muy bonito lugar también para que ustedes vengan a visitar. Y aquí vamos a dirigirnos hacia la panorámica que te dije hace rato. Una muy linda panorámica que compartiré contigo. Siempre vamos en la ruta de la caña, porque aquí también están los cultivos de caña de azúcar.
Y vamos a hacer un cortar aquí en camino. Vamos a dirigirnos para la ruta de la caña. Vamos a seguir hacia arriba. Y ya te muestro la panorámica para que puedas observar la ruta de la caña. Bien, aquí está el río. El río, como puedes ver, pasa por allá abajo del río Ulúa. Muy bonita panorámica. Vamos a aproximarnos un poco acá para deleitarnos con esta panorámica. Ahora mismo te muestro. Y así continuamos con esta travesía por lo que se considera la ruta de la caña. Así le he denominado a este lugar, la ruta de la caña. Muy bonita panorámica desde acá arriba. Ustedes pueden observar, miren qué bonito todo el paisaje que se puede apreciar desde acá. Y vamos a continuar siempre. Vamos a dirigirnos por otro lado, por otro lugar, siempre de la ruta de la caña. Aquí el único problema es que cuando llueve esta carretera se pone un poco complicada. También hay que tener mucha precaución porque puede ocurrir alguna caída, y en algunos tramos la visibilidad puede afectar también. Aquí vemos un camión que va cargado de arena. La verdad es que ni día puso el señor. Continuamos recorriendo la ruta de la caña.
Mire, esto es la ruta de la caña. Terrenos agrestes y salvajes. Sí, es la ruta de la caña, donde transitan también volquetas de alto calibre que transportan arena. Esas volquetas transportan arena desde el río, como les venía diciendo. Igual es una fuente de empleo para las personas. Estamos en Villanueva Cortés, bautizada como la ciudad que endulza a Honduras. Por esto es bautizada como la ciudad que endulza a Honduras, por estas cañeras. Aquí continuamos y seguimos buscando la otra ruta y para adentrarnos en Villanueva Cortés, pero hace falta bastante para recorrer esta ruta de la caña. Y hay otra ruta que también la he denominado como ruta del cacao, la ruta del cacao, que próximamente la vamos a hacer también. Y pues rutas de la caña también pueden existir varias. En el sur del país también hay cañeras. Allá también pueden haber otras rutas de la caña, pero aquí tenemos esta en especial en la zona norte de Honduras, Villanueva Cortés. La ciudad que endulza a Honduras. Una carretera bastante agreste esta, un poco turbia en algunos tramos, como ustedes pudieron haber observado. Pero todo tiene que ver con la destreza también con la que uno maneja, el conocimiento de la misma también, porque ya conozco este tramo, ya sé cómo maniobrar en algunas situaciones, así como esta. Miren acá, esto está bastante feo. Acaba de pasar este carro, como ven, esto está feo. Pero esa es parte de la atracción, la parte de la atracción de estas rutas, que es parte del feeling, como dirían. De realizar estas rutas. Va cargada de arena esta rastra, camión. Este camión va cargado de arena, lleva mucho peso. Por eso es que abre unos surcos. Abre surcos bastantes ahí en la carretera cuando pasa. Vamos a ver si me da pasada. Vamos a pasar. Medio enojado, muchacho. Estamos realizando esta ruta de la caña en Villanueva Cortés. Estos lugares estos barracones que ven acá,
Ahí vive la gente cuando viene la temporada de zafra. Ahí viven, ahí duermen. Son muchas personas las que vienen en la temporada de zafra y se alojan aquí en esos barracones. Este era uno de los campos más bonitos que había aquí en Villanueva, pero no sé qué pasó cuando la tormenta tropical afectó. Toda esta zona quedó inundada y me imagino que todo eso se vio afectado también. Así es, señores, la ruta de la caña. Así es, este lugar indómito, pero que te lo he traído hasta ti con esta panorámica que he realizado, que aún nos hace falta salir de la ruta de la caña, nos hace falta salir de este trayecto. Y vamos a continuar siempre recorriendo lo que es esta ruta de la caña. Espero que vaya grabando también la cámara, porque si no graba ese va a ser otro problema. Aquí vamos a hacer un viraje hacia la derecha, ya para saliendo un poco de esta ruta de la caña. Aquí vamos también en medio de caña de azúcar. A la derecha y a la izquierda hay caña de azúcar. Ustedes pueden observar caña y también caña para acá. Bastante, también este trayecto bastante transitado por mototaxis, ya que las zonas aledañas a este lugar, las personas se transportan hacia Villanueva y es por eso el flujo de mototaxis. Vamos a rebasar aquí. Vale. Ya por aquí creo que casi la panorámica no muestra la caña, pero por allá por donde veníamos, sí, este es un trascendental árbol que es símbolo de esta carretera. Gracias si te quedaste viendo hasta este punto. Si llegaste hasta a este punto del video, es porque te gustó el contenido, te gustó el material y gracias por apoyarme, ya que tus vistas, el suscribirte a mi canal, compartir el video, me ayudan no en el sentido de que me va a ayudar a crecer, no que me
me motiva a quererte llevar más contenido, a quererte mostrar esta zona muy importante industrialmente. Ya vamos saliendo de la ruta de la caña y vamos a estar próximos ya a ingresar a la ciudad de Villanueva. Y ya vamos llegando casi a Villanueva Cortés. Vamos a ingresar por la parte sur de la ciudad que endulza Honduras. Vamos a ingresar por la parte sur. De la ciudad de Villanueva. Esto fue la ruta de la caña. Muchas gracias por apoyarme. Comparte el video. Suscríbete si te gusta mi contenido. Y deja tu comentario. Muy importante es tu comentario en los videos, ya que así tratamos de mejorar día con día el contenido. Este contenido lo hago con el propósito de dar a conocer mi país, Honduras.